a deleitarnos en lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. ¿Cuántas personas de las que hay en el auditorio impactan o tienen influencia sobre niños, jóvenes, adolescentes? Levanten la mano, por favor. Hoy tan pocos. Más adelante sabremos por qué, la pregunta. Hace algunos años para acá, en Europa, se han ido cerrando templos cristianos. Y se han ido cerrando porque ya no hay cristianos que vayan a congregarse. Lugares muy bonitos, donde se han convertido estos lugares, después de que les ha tocado venderlo, en restaurantes, discotecas. Algunos los han demolido para nuevas edificaciones. Y yo reflexiono, yo digo, esto está pasando en Europa. ¿Cuántas generaciones faltarán para que nuestros templos estén vacíos? ¿Una, dos generaciones? De Europa salió el Evangelio para todo el mundo. Ahora hay que mandar misioneros a Europa. Quiero iniciar con esta ilustración. Imaginémonos de un padre que trabaja arduamente, día y noche, para poder dejarles a sus hijos un mejor o una mejor forma de vivir. En medio de esa labor alcanza a acumular una gran riqueza, pero repentinamente muere. No le enseñó a sus hijos cómo administrar la riqueza. En pocos años gastaron todo lo que tenían, no lo pusieron a producir y quedaron en la ruina. La pregunta es, ¿de qué le sirvió a ese padre tanto esfuerzo por dejarles a esos hijos un mejor futuro si no les enseñó a manejar la herencia? Hoy sucede lo mismo con nosotros. Nosotros nos desgastamos, trabajamos mucho más para darles a nuestros hijos lo mejor, ¿cierto? Queremos que tengan la mejor educación, su mejor ropa. Le conseguimos los mejores celulares. Ya después el niño dice, no, yo quiero un iPhone. Se hace el esfuerzo, ¿cierto? Nuestros hijos se saben conectar perfectamente al Wi-Fi. Están a la vanguardia con toda la tecnología. Pero ¿cuál es el problema? Que no se saben conectar con Dios, que es la fuente más importante. Les dejamos bienes, les dejamos comodidad, pero no les dejamos la parte más importante. Y el mundo los absorbe, el mundo los devora por nuestra omisión. ¿Será que cuando nuestros jóvenes llegan a la iglesia, vienen porque papá o mamá los obligan a venir? ¿O porque ya es una costumbre en ellos? ¿O porque realmente han construido una relación con el Señor? Y es lo que quiero que hoy estudiemos. Y el título de la disertación es
el peligro de no enseñar a la nueva generación a relacionarse con Dios. Y es aún un peligro que nosotros tenemos, porque nosotros los encargados de impactar a esta generación, muchas veces nosotros no tenemos relación con el Señor. Y si no tenemos relación, ¿qué vamos a enseñar? Les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces. E inicialmente vamos a leer los versículos del 11 al 13 del capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Y les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Amado Padre, aquí estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti, pidiéndote que por favor nos hables, que tu palabra, Señor, ilumine nuestro caminar y que hoy podamos, Señor, tomar decisiones cruciales en nuestra vida. Úsame, Señor, para compartir este mensaje y que tu Santo Espíritu sea obrando y tomando el control. En Cristo Jesús. Amén y amén. El peligro. Y siempre estamos en medio de muchos peligros, ¿cierto? Pero el peligro espiritual le tenemos que poner mucho cuidado. Y hoy vamos a estar hablando de la nueva generación. Y vamos a ver 3 peligros de no enseñarles a relacionarse con Dios. El primer peligro es el peligro de una fe prestada. Esto lo vamos a ver en los versículos del 7 al 10 del mismo capítulo. Dice la Escritura: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timná Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí empieza el problema grande de no entregar el legado, de no enseñar. Dios había hecho un pacto con Israel en el monte Sinaí, donde haría de ellos una nación especial, los protegería y los bendeciría. E Israel debería amarlo y cumplir sus leyes. Pero con la muerte de Josué y de estos ancianos, el pueblo dejó de cumplir esto. Por eso se levantó una generación que no conocía a Dios. Josué fue un gran líder militar, y también mientras él estuvo vivo, espiritualmente el pueblo estuvo siguiendo al Señor, centrado en los propósitos del Señor, porque realmente el líder era Dios. No hubo después quien lo siguiera. Ya quedó todo en cada tribu con su territorio.
donde cada tribu tenía quien la dirigiera. Entonces ese centralismo hacia la palabra se fue haciendo a un lado. Se empezaron a mezclar con las tribus de los territorios que el Señor les entregó. Y ahí fue donde empezaron a adorar otros dioses. Dios da instrucciones muy claras para no contaminación. Por eso les digo, no se mezclen, porque la inclinación del corazón del ser humano es hacia lo que no agrada al Señor. Y estos pueblos les iban a enseñar a ellos otras costumbres muy diferentes. Adorar los dioses que ellos adoraban. Se iban a unir en un yugo totalmente desigual, que lo que iba a traer era catástrofes. Y que también el Señor nos habla a nosotros de siempre permanecer en un yugo igual, y así no vamos a evitar muchos problemas. Cuando no se persevera en enseñar diligentemente la palabra de Dios a las nuevas generaciones, éstas se levantarán sin conocerlo y actuarán de manera contraria a los parámetros establecidos en la Biblia. La fe de esta generación era una fe prestada, era una fe amparada en la fe de Josué y todos esos ancianos que vieron la grandeza de Dios actuando en pro del pueblo. Pero cuando estos ancianos partieron, la fe de este pueblo lamentablemente también murió, porque no se había creado una comunión, una cercanía con el Señor. Cuando la Escritura nos habla acá de conocer, la palabra que se utiliza en el original es la palabra yadá, que va más de un conocimiento intelectual, pasa al ámbito del conocimiento relacional, de cercanía, de compartir. Ellos sí conocían lo que Dios había hecho, porque incluso cuando nosotros vamos a Jueces 6, cuando se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, Gedeón le dice, y de todas esas maravillas que hizo el Señor que nos contaban nuestros padres, ¿y por qué ahora permites que pasemos esto? Conocimiento intelectual. Necesitamos un conocimiento relacional. Y eso necesitamos enseñarle a las nuevas generaciones. Porque, iglesia, la fe no se hereda para nada. La obediencia no se contagia por estar sentado en la silla y de pronto en el primer servicio había una persona más espiritual. ¿Me vas a sentar aquí para contagiarme? No, no se contagia para nada. La fe y la relación la construimos en el día a día. Se necesita intimidad con el Padre. Si la fe de nuestros hijos depende de la nuestra, ellos están en graves problemas. Porque en el momento en que nosotros tengamos que partir, entonces la fe de ellos se va a morir. Entonces hay una tarea grande para hacer de parte nuestra. Por eso en 2 de Timoteo 1:5 le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo elogia a Timoteo, le está diciendo, tu fe no es prestada, tu fe la has construido a través de esa relación con Jesucristo, porque el objetivo de nosotros como padres, como abuelos,
como tíos y como iglesia, es que esa nueva generación que se está levantando, podamos enseñarle a construir su propia relación con el Señor, para que cada uno viva con su propia fe y pueda estar firme en los momentos difíciles. Por eso la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿cómo estamos impactando a estas nuevas generaciones? Yo espero que sea positivamente. Papás, los hijos te ven orando. Los hijos les ven estudiando la palabra del Señor. Padres, estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿O solo esperamos los domingos en la escuela dominical, la media hora, los 45 minutos que tienen, a ver qué pueden hacer los maestros, cuando en una semana ellos no nos han visto orar? Esta generación se perdió porque no se hizo la tarea de los que debían de enseñar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No me respondan, lo están haciendo. Mire, porque nosotros hay veces escuchamos, porque para lo malo se está dispuesto. Mire, el hijo de Sultanita, mire lo que está haciendo. Y eso que ellos van a la iglesia, son cristianos. Pero el papá, la mamá, no le enseñó a ese hijo a amar a Dios, a relacionarse con Dios. Y de ahí vienen los problemas. ¿Cómo así? Sí, fuimos indolentes al no hacer esa tarea. Hagamos nuestra tarea de una vez, para que después no nos lamentemos. Que nuestros hijos, si no lo hemos hecho, empiecen a recibir desde hoy ese testimonio, como lo hacen los atletas en una carrera de relevo de 4x100. Sale el primero y entrega el testimonio para el segundo. Que en el momento en que nosotros partamos, nuestros hijos puedan sostenerse espiritualmente. Porque si no lo hacemos, llega el segundo problema, el segundo peligro que ellos van a enfrentar. Y es que se va a llenar ese vacío espiritual de ídolos que de nada les van a servir, que de nada les va a aprovechar. Y aquí vamos a leer los versículos con que iniciamos, del 11 al 13. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron, y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Mire, el libro de los Jueces, como todos somos cristianos, espero que todos lo hayamos leído, se mueve en una especie de círculo vicioso, donde este pueblo que no conoció al Señor, lo natural es hacer lo que al Señor no le agrada, o sea, pecar. Y por el pecado, el Señor toma reprimendas y hace que los pueblos vecinos o que viven en medio de ellos, a los que el Señor les entregó el territorio,
Y ellos, por desobediencia, no conquistaron todos los territorios, sino que les pareció mejor ponerlos a tributar. Los habían contaminado. Y el Señor los entregó para que estos pueblos los oprimieran. Pero el Señor, en su bondad e en su amor, ya este pueblo, cansado de la opresión, volvió y levantó su corazón y le clamaba al Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Los escuchaba y levantaba un juez o un libertador. Los libraba de la opresión. Pero lamentablemente, mientras el juez vivía, el pueblo seguía en pos de Dios. Cuando el juez partía, el pueblo volvía a pecar y se repetía ese círculo. ¿Por qué? Porque ese pueblo realmente de corazón no servía al Señor. Y como lo dice en el libro de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Tenían una obediencia parcial con el Señor. Rindieron culto a otros dioses. Ahí es donde entra la palabra y nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y muchas veces nos gusta a nosotros esa comunión. Cuando el ser humano no conoce a Dios, su vida va a estar sujeta a la esclavitud del pecado. Mire, nosotros como cristianos también somos tentados. En muchas situaciones también vamos a estar bajo presión en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno social. ¿A quién vamos a agradar nosotros en ese momento? ¿Vamos a mostrar una fidelidad parcial o una fidelidad total? Donde esté, donde me encuentre, tengo que evidenciar que soy un hijo de Dios, que no acepto lo que el mundo me ofrece por momentos. No, debemos de agradar es al Señor. Yo esta mañana les ponía un ejemplo. Ponía el ejemplo, no sé si habrán contadores acá, de un contador cristiano que le ofrecen un muy buen empleo, muy buena remuneración, pero le toca llevar una contabilidad doble, donde una es la real y otra es la que se presenta al gobierno. ¿Cuál debe ser la reacción de ese cristiano? Muchos aceptan. El cristiano debe decir no, porque no se nos puede olvidar que a nosotros nos sustenta Dios, no el hombre. Entonces, ese es solo un ejemplo en medio de los círculos de presión, cómo nos vamos nosotros a comportar. Porque recuerden el primer punto, hay que darles ejemplo a una generación, porque estamos permitiendo que esos vacíos espirituales que tienen se puedan llenar de ídolos. Y la palabra es muy clara en Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y a odiar a otro. Yo le decía a alguien esta semana que estábamos conversando acerca de la prédica del domingo. Yo le decía, cuando el Señor se tomó la molestia de venir y salvarme, porque fue Él el que nos buscó, yo ya no tengo sino un solo camino. Yo no puedo elegir otro camino.
El Señor trazó un camino para mí y para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos buscar si para que haga un atajo, no. Porque nos veríamos en graves problemas. Dios nos salvó con un propósito. Si no, nos hubiese dejado como estábamos. No hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado para honrar y glorificar a nuestro Dios. Si no enseñamos a la nueva generación a buscar a Dios, el mundo les enseñará a buscar la identidad en otras cosas, en las redes sociales, subir publicaciones esperando el like, y eso es lo que les da valor si no se deprime. Buscar la aceptación del ser humano, cuando necesitamos es buscar la aceptación de Dios. Mire, ahora los Baales no son como se presentaban en la antigüedad. En la antigüedad estaban las imágenes que se construían, cada dios tenía su estilo de rituales y la gente se postraba y le rendía culto. Ahora se le rinde culto al dios celular, al dios computador, al dios televisión, y eso nos aparta del tiempo con Dios. Y nosotros, los llamados a impactar la nueva generación, lo permitimos. Porque claro, es más fácil que el niño tenga el celular por allá y nos deje hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros no sabemos nada de tecnología. Somos otra generación. Y los niños que ya vienen con ese chip incorporado están bien pequeñitos viendo pornografía y el papá por allá tranquilo. No, él está ya jugando. Dejando que los niños se empiecen a contaminar. Dejando que los jóvenes vayan derecho a un despeñadero. Que esos vacíos espirituales los llene el mundo. Papá y mamá, si tú no enseñas a tus hijos a relacionarse con Dios, el mundo les va a enseñar cómo relacionarse con los Baales. Es tarea de nosotros. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Damos la vida por ellos, pero los descuidamos que hagan lo que les place. O sea, no somos consecuentes. Necesitamos preocuparnos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, el Señor nos llame? Porque si, como les decía ahora, si mi fe es la que apoya a mi hijo, el día que yo muera, él se vino abajo del todo. Entonces hay una tarea que nosotros debemos de empezar a hacer, porque los dioses de esta sociedad van a empezar a llenar ese vacío espiritual. Es como si nosotros tenemos un terreno, hemos venido cultivándolo, cuidándolo, sembramos las flores más lindas, y llegó un momento en que nos fuimos, dejamos de hacer esa tarea. Cuando volvemos a los 8, 15 días, todo va a estar igual. ¿Cierto que no? Va a crecer la maleza, la basura va a estar y el terreno se va a arruinar. ¿Por qué? Porque dejamos de cuidarlo. Eso va a pasar con tu hijo, con tu nieto, hasta con nuestras vidas, si descuidamos nuestra relación con Dios y ponemos otros intereses por encima de Él. El peligro grande de nosotros permitir que los ídolos ocupen ese vacío espiritual
en nuestros hijos. Y vamos a ver el tercer peligro. Yo he escuchado mucho en los entornos y en las personas que dicen, yo a lo único que le tengo miedo es a una ira de Dios. ¿Y nosotros a qué le tenemos miedo? No, pero los que vemos aquí, ninguno va a morir sin Cristo, pues somos cristianos. Pero hay veces hacemos lo que nos place. ¿Por qué? Porque los ídolos de este mundo, que son el dinero, el anhelo de un mejor estatus, el conseguir cosas, nos están afectando demasiado. Y esos ídolos están haciendo que nosotros cambiemos el tiempo que tenemos con el Señor. Y después va a venir como consecuencia el tercer peligro, y es hacer enojar a Dios. Y esto lo vemos en los versículos 14 y 15. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué problema tan grande? No sé qué sienten ustedes cuando leen un pasaje de estos. Pero esto es terrorífico. Ver el apoyo que tenían del Señor. Cómo los sacó de Egipto. Cómo los llevó a la tierra prometida. Cómo Él ganó las batallas por ellos. Y ver ahora que los entregó en las manos de esos pueblos. Los entregó porque Dios quiso. Por la desobediencia, por la falta de compromiso. Porque el pueblo israelita sufrió las consecuencias muy duras por desobedecer y alejarse de Dios. Después de haber recibido la tierra y el favor de Dios, ahora eran subyugados y oprimidos por sus enemigos. La falta de compromiso, la falta de lealtad van a hacer que las nuevas generaciones no se comprometan con Dios, no lo busquen, siendo cada día más influenciados por la antinormatividad bíblica que les están enseñando a ellos, que le podemos decir bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, donde se están cambiando los valores éticos, y nuestros valores éticos están formulados en la palabra de Dios, y es la que nosotros debemos de obedecer. La posmodernidad en que vivimos, ¿a qué está llevando a los jóvenes? Que no, todo es relativo, y si yo pienso que es bueno, es bueno. Así la palabra diga lo contrario. Yo voy creando mis propios o mi propia escala de valores. ¿Y esto va a conducir a dónde? A una ira de Dios. Porque voy a estar haciendo lo que a Él no le agrada. Y como les decía ahora, Él nos llamó, Él nos rescató con un propósito. Y nos dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que seamos santos, porque Él es santo, separados para Él. Para gloria y honra de su nombre hemos sido creados. Mire, muchas veces el joven piensa, no, yo como soy cristiano, puedo estar metido en cualquier entorno, porque yo soy inmune, es que yo tengo el Espíritu Santo.
Entonces me voy y me reúno con los que hacen lo que no es agradable. Y tarde que temprano voy a terminar como ellos. Porque estoy negociando. Entre más conozco yo a Dios, más me voy a alejar de lo que a Él no le agrada. Más me voy a identificar con Él, con su palabra. Y más me voy a aferrar a la palabra de Dios, no a lo que ofrece el mundo posmoderno. No, venga que usted puede. No, nosotros no podemos. Nosotros hemos sido separados. Nosotros somos para dar testimonio. Nosotros somos para que Dios sea glorificado a través de lo que hacemos. ¿Con quién te relacionas? Si no impactas el entorno donde estás, vas a terminar impactado por el entorno. Y lo que vas a hacer es que la gente hable más del Señor. Porque lo que dicen, y ese es cristiano, ¿qué le están enseñando allá al lugar donde va? No podemos ser cristianos de papel, porque hay una generación que viene detrás de nosotros, una generación a la que hay que empatar, una generación a la que hay que enseñarle. Y yo no le voy a enseñar con palabras, yo le voy a enseñar con mi ejemplo. Les voy a mostrar al Señor, pero con mi forma de vivir. Yo no le voy a mostrar al Señor a mi hijo si me ve borracho el fin de semana, si me ve tratando mal a la esposa. ¿Quién va a querer ser así cristiano? Nadie. Y la tarea es nuestra. Y la tarea es ya. Primero con nosotros mismos. Si estamos jugando entre frío y caliente, tenemos un problema. O soy caliente o soy frío. Mire, cada día se nos está perdiendo más nuestra generación. Cada día los templos están más vacíos. Cada día surgen nuevas doctrinas heréticas. Y nosotros no le estamos enseñando a esta generación. ¿Sabe qué estamos haciendo con esta generación? La estamos lanzando al mar de esta vida sin enseñarles a nadar. Estamos permitiendo que se ahogue. Porque nosotros nos revolcamos en el mar de esta vida. Necesitamos tomar decisiones en nuestra vida. Porque como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ellos pensaron que podían engañar a Dios adorando a Baal. Pues recogieron lo que ellos sembraron. Recogieron la ira de Dios sobre ellos. La miseria absoluta. ¿Qué queremos nosotros que recojan nuestros hijos? Confraternidad de la Floresta. Es el momento de que despertemos. De que cuidemos más nuestras nuevas generaciones. Porque cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras decisiones, de nuestros negocios, de nuestras relaciones y de la crianza de nuestros hijos, quedamos vulnerables ante los ataques del enemigo. El enemigo no vino a jugar. El enemigo vino a acabar nuestra paz, a destruir nuestro matrimonio, a robarse el corazón de nuestros hijos. Mire, cuando el Señor nos disciplina, es un acto grandísimo de amor y de misericordia, porque lo hace para volvernos
a llevar al camino y para que no quedemos destruidos. El pecado opera de la misma forma. Nos seduce, pensamos que vamos a tener libertad, pero terminamos encadenados. Y ese estado va a ser peor que el primero. Vivir desconectados con Dios es un gran peligro. Priva a la generación de la comunión, la dirección y la protección del Creador. Porque una generación que no ora, una generación que no lee la palabra de Dios, una generación que no tiene relación con Dios, es una generación que va a estar lista para que el enemigo haga con ella lo que él quiera. Mire, nosotros cometemos el acto de crueldad espiritual más grande cuando nosotros no capacitamos a esta nueva generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el uso de las armas espirituales que nosotros debiésemos de ser expertos en manejarlas. Y estamos permitiendo que ellos prueben lo que el mundo les está ofreciendo. Iglesia, si es ya, como decía por ahí un exfutbolista. Es tiempo de no dejar para mañana lo que podemos empezar a hacer hoy. Hoy comenzamos este mensaje en medio de la introducción con una pregunta que estaba ahí. ¿De qué le sirvió a este padre que se esforzó en conseguir todo para sus hijos? ¿En qué le sirvió todo ese esfuerzo si no enseñó a manejar la herencia? La tragedia ocurrió posterior a su muerte. Bien, esto exactamente es lo que sucede en este capítulo 2 de Jueces. Josué y toda esa generación pasaron muchos años peleando, conquistando la tierra prometida. Pero cuando murieron, esta generación no conoció a Dios, se perdió. Y tuvieron que pasar por todas estas situaciones. Iglesia, si nosotros partimos hoy, nuestros hijos tienen todas las armas espirituales para enfrentarse a lo que les viene en este mundo. Es tiempo de que nos evaluemos. Padres, de nada nos sirve que trabajemos día y noche para darle a nuestros hijos todo lo material, casas, estudios, cuentas bancarias, todo lo que queramos dejarle. Si nosotros a ellos no les enseñamos a buscar al Señor, las oraciones no se heredan automáticamente. La santidad tampoco les llega porque pertenecemos a la familia cristiana X o Y. Todo esto llega cuando les ayudamos a formar una relación con nuestro Dios. Entonces ellos van a aprender y van a ser capaces de sobrevivir en medio de la tormenta a donde el mundo los lleve. Acá veo jóvenes. Joven, ¿has vivido de pronto con la fe prestada de otros, de tu padre, de tu abuela, de tu tío? La riqueza espiritual de tu familia no te va a pagar la deuda espiritual cuando llegue la tentación.
Llegó la hora de no derrochar más las bendiciones espirituales. Jóvenes, llegó la hora de construir una relación con Dios. Llegó la hora de formar una identidad real como cristianos. Iglesia, ¿de qué nos sirve acumular éxitos, títulos, riquezas materiales para dejarle a la generación que viene atrás si estás permitiendo que sufran la miseria absoluta de no saber relacionarse con Dios? ¿A qué le estás apuntando, iglesia, en este día de hoy? Cuando volteas hacia atrás y miras a tus hijos, a tus nietos, ¿qué legado les quieres dejar? ¿Quieres dejar que el mundo los atropelle? Nos esforzamos por ellos. Hagámoslo a la manera de Dios, iglesia, no a tu manera, porque por ellos tenemos que dar cuentas.